Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien también. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 127. Vamos a meditar esta mañana. Salmo 127, a modo de repaso y volver a recordar un poco que ese salmo que vamos a estudiar hoy, el 127, está dentro del grupo de los salmos que venimos estudiando, que son conocidos como el cántico gradual. Y justamente el Salmo 127 hace parte también de este grupo de salmos, porque los salmos graduales están entre 120 a 134. Por lo tanto, el salmo que vamos a estudiar hoy es continúa del grupo de cántico gradual. A forma de repaso, voy a recordar, hemos visto y hemos estudiado que los salmos de cántico gradual eran salmos compuestos para ser usados por los peregrinos que iban a Jerusalén. Por lo menos 3 veces al año tenía gran fiesta la nación de Israel. Y ellos justamente se iban a camino a ese peregrinaje. Los judíos eran orientados por la ley de Moisés a frecuentar por lo menos una vez al año estas grandes fiestas. Y justamente mientras ellos caminaban en caravanas, ellos se iban cantando estos cánticos graduales para celebrar entonces las fiestas. Entonces los peregrinos, mientras caminaban, ellos alababan a Dios, engrandecían a Dios, y era realmente una fiesta para ellos, una alegría para ellos era. Y justamente, seguramente esta canción les daba aliento, les daba para poder continuar, porque solamente el camino era sofocante por el calor, seguramente era distante. Entonces justamente estas alabanzas en cierta manera ayudaban a engrandecer a ellos, a seguir su camino, a continuar, a seguir adelante. Y justamente también mostraba la dependencia, la gratitud, el temor a Dios, la confianza a Dios. Y justamente ese salmo anima a nosotros a estos, los graduales, en tener temor a Dios, reverencia a Dios, adoración a Dios. Y en cierta manera nos debe servir a nosotros como aliento también. Porque en cierta manera, todos nosotros estamos en un peregrinaje. Porque nosotros no somos de acá, no somos de otro lugar, nosotros somos en camino a la Jerusalén celestial. En cierta manera, todos nosotros estamos peregrinos acá. En cierta manera, los salmos sirven para nosotros alentarnos a ver también la reverencia, temor a Dios y justamente ver los desafíos que es esta vida que vivimos en un peregrinaje. En cierta manera, en esta vida tenemos que enfrentar problemas, tenemos que enfrentar preocupaciones, tenemos que muchas veces calumnia que hay entre nosotros, pero también sentimos alegría, también sentimos gozos. Por lo tanto, este salmo es un lenguaje del pueblo de Dios. Por lo tanto, este salmo también es para nosotros, para poder entender, comprender y ver que Dios está en el control de todas las cosas. Ver que un Dios no solamente preocupó con la salvación de nosotros, pero es un Dios que está preocupado con nosotros 24 horas del día. Es un Dios que está atento, que nos guía, que nos protege. Es un Dios que no duerme. Es un Dios que de nuestra sombra está con nosotros en todos los momentos. Realmente, hermanos, somos bendecidos por Dios y muchas veces no nos damos cuenta de tantas bendiciones que Dios nos da. Muchas veces nos damos cuenta de los privilegios que tenemos de tanta protección de Dios, que nos libra de muchas cosas que ni sabemos y ni imaginemos, pero Dios nos está librando de muchas cosas. Y hoy justamente el salmo que vamos a estudiar nos enseñará un principio del éxito. El éxito que el mundo no puede entender. Un éxito que para el mundo es una locura. Pero para nosotros que somos hijos de Dios es el principio de todas las cosas. Es el fundamento para que nos vaya bien en la vida. Es el fundamento para que vaya bien en nuestra familia. En fin, es la base de todo. Es algo fundamental que todo hijo de Dios tenía que tener bien en claro. Justamente este salmo vamos a estudiar en esta mañana. Es el fundamento de todas las cosas. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no es el centro de mi vida, si Dios no es el centro de mi familia, en vano todo lo que yo hago. Es el fundamento principal de todo hijo de Dios. Y Jehová tiene que ser el centro de nuestra vida.
Entonces, Salmo 127 justamente nos va a mostrar estos fundamentos para que nos vaya bien. Fundamentos de éxitos en nuestra vida. No éxitos económicos, monetarios, pero éxitos de una paz que solamente Dios puede dar. Una felicidad, una paz que solamente los hijos de Dios pueden entender y pueden comprender. Porque para el mundo esto es locura. Para un hijo de Dios es el fundamento base. Si Jehová no edificará la casa, en vano trabajan los que edifican. Vamos a leer entonces Salmo 127, versículo 1. Y vamos a ver, dice así la palabra de Dios, Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimo el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y realmente, como vimos entonces, vamos a ver en esta mañana el fundamento de todo hijo de Dios. Si Jehová no edificará la casa, si Dios no es el centro de mi vida, en vano todas las cosas que yo hago. En realidad, este Salmo 127 fue escrito por Salomón o para Salomón. Podemos ver en el comienzo que dice justamente cántico gradual para Salomón. Por lo tanto, es probablemente que haya sido el rey David quien escribió a su hijo Salomón este salmo. Pues Salomón debería edificar la casa de Dios. Pues si volvemos un poco a la historia antes de que Salomón creciera, David dijo a Salomón que debería edificar a Jehová una casa. Y posiblemente entonces este salmo puede ser que fue rey David que escribió a Salomón. Porque Salomón tenía una tarea de edificar la casa de Dios. Por eso el salmo dice, si Jehová no edificar la casa, en vano trabaja lo que edifica. Vamos a ver volver un poco a la historia y vamos a ver el rey David dando indicaciones a su hijo Salomón que debía construir el templo. Primera de Crónicas, capítulo 22. Vamos a volver un poco. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Y leo Primera de Crónicas 22, versículo 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le preparé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios.
Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por lo tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo, y seas prosperado, y edifique casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. De oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas las partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificaos el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Muy bien. Podemos ver entonces acá que el rey David mandó a Salomón a edificar una casa, la casa de Dios, el templo de Dios. Vemos que David con mucho esfuerzo ha preparado 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce, hierro sin medida, madera de cedro en abundancia, piedra, muchos obreros, albañiles, carpinteros, hombres expertos en toda la obra, en fin, todo lo necesario para la construcción. David ha preparado, David ha dicho a Salomón y ha dejado todo esto. Entonces, podemos ver que el rey David ha dejado a su hijo Salomón todo para que construyera el templo. Entonces puede ser que David entonces escribió este salmo a Salomón, porque David ha dejado todo para Salomón, para que pueda construir. Pero también puede haber dejado instrucciones cómo debería ser la construcción. Entonces este salmo podría ser que el rey David escribió a su hijo para dejar algo mucho más importante de lo que ha dejado ya. Los materiales, las personas, pero ha dejado no solo dinero, no solo materiales, no solamente hombres, pero ha dejado una instrucción, ha dejado un consejo, la sabiduría de Dios a través de este salmo. Mira, Salomón, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Aparte, el rey David te ha dejado todas las cosas necesarias para la construcción. Posiblemente ha dejado esta instrucción a su hijo, mostrando que Jehová era lo principal. Si Jehová no edificara la casa, de vano todo lo que vas a hacer. Si Jehová no guarda la ciudad, de vale todos los guardias va a guardar la ciudad. Jehová tiene que ser el centro, el principal de todas las cosas.
Podemos decir en cierta manera también que es un lindo salmo que debíamos nosotros, padres, transmitir a nuestros hijos. Que ellos puedan crecer entendiendo y comprendiendo esta importancia que Jehová tiene de edificar nuestro hogar. Y no solamente entendiendo, pero viendo que nuestro hogar está siendo edificado, que Dios es el centro de las cosas. Que Jehová, que Dios es el primordial en mi hogar. No solamente enseñando, pero que nuestros hijos vean en nosotros que Dios es el primordial en nuestro hogar. Que Dios es el centro de la vida de los padres. Es un lindo salmo para que nosotros podamos transmitir también a nuestros hijos. Pero no solamente transmitir con palabras, pero sí con acciones. Mostrando que Jehová es el centro de nuestra vida. Que Jehová es el principal. Y las cosas que se mueven en nuestro hogar es a base de Dios. Él es el principal. Porque Él es la base, Él es el fundamento de todas las cosas para que me vaya bien. Otra opción también es que este salmo podía ser escrito por Salomón. Entonces tenemos la primera opción que podía ser el rey David escrito esta carta para su hijo Salomón. Pero también puede ser que Salomón escribió este salmo. Porque acá en el final del versículo 2 del salmo dice: si Jehová no guardar la ciudad, en vano vela. Acá, versículo 2, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta palabra amado también es una referencia del nombre que también tenía Salomón. Entonces algunos comentaristas entienden que esta referencia a Salomón, que probablemente fue Salomón que escribió este salmo. Probablemente estaba Salomón construyendo el templo cuando escribió él este salmo. Y también por eso dice él: si el Señor no edificara la casa, en vano trabaja lo que edifica. Entonces puede ser dos posibilidades: puede ser el rey David o puede ser el rey Salomón que haya escrito esto. No importa quién haya escrito, el contexto, la idea es la misma. Si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que hacemos. Entonces muchos años después, posiblemente puede ser que se compuso ese salmo, fue adicionado a este salmo junto con cántico gradual. Y después cantado por el pueblo de Israel después del cautiverio de Babilonia. Entonces ese salmo tiene una larga historia dentro del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Sea, hermanos, entonces, que fue escrito por el rey David o fue escrito por el rey Salomón, en cierta manera no cambia las instrucciones que nos va a traer en esta mañana. Sea quien sea el autor, la enseñanza es la misma. Pues si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Este es el principio, sin importar quién sea el autor. La enseñanza es la misma y también sirve para nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano todo lo que hacemos. Y justamente esa historia, esa introducción que estamos haciendo, justamente para ver Salomón, un rey que empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque se olvidó las instrucciones de su padre. Ha olvidado que Jehová debía edificar su casa. Y todo lindo, todo hermoso que hizo, pero terminó mal. Porque Jehová no está más siendo edificado su casa. Podemos ver entonces, hermanos, la historia del rey Salomón, que comenzó bien, pero terminó olvidando los consejos de su padre. Abandonó la sabiduría que ha recibido del propio Señor. Vamos a ver el abandono del rey Salomón. Y vamos a ver las tragedias que ocasionó esto. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Leo la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a quienes hemos ido abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. A Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Versículo 19. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Acá vemos Salomón y no escuchó a Jehová. Y es interesante que se había apartado Jehová y que se había aparecido 2 veces a Salomón. Pero igual así Salomón no escuchó. Salomón, el hombre más sabio de la faz de la tierra, rey David, ha dejado todo, pero vemos a Salomón como ha terminado. ¿Por qué se ha terminado? Porque ha olvidado los principios que había dicho Dios a él, su propio padre. Si Jehová no edificara la casa, en vano todo lo que se hace. Dios había dado instrucciones para todos los reyes de Israel, pero Salomón hizo totalmente al contrario. Salomón. No hace falta buscar, leo nomás a ustedes Deuteronomio 17, versículo 16, dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontará para sí en abundancia. Estas fueron las instrucciones que había dado Jehová a los reyes de Israel. Y Jehová y Salomón hizo totalmente al contrario. Entonces podemos ver que Salomón hizo todo lo contrario del mandato de Dios. Pues leímos en Reyes que Dios no es que dejó a Salomón así nomás, que le avisó, que le había dicho 2 veces a Salomón. Por esa razón Dios se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová. Por esa actitud de Salomón, Dios le dijo a Salomón, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Por qué? Si Jehová no edifica la casa, en vano los que edifican. Y justamente vemos esto de Salomón. Empezó bien, pero terminó mal.
porque no siguió los mandatos de Jehová. Y justamente después de la muerte de Salomón fue el inicio de muchas desgracias que sufrió el pueblo. Y que los profetas le anunciaban que si el pueblo no volvía, iban a seguir en cautiverio. En la realidad, buena parte del Antiguo Testamento se dedica a estas advertencias y a describir también las desgracias que vinieron a todo el pueblo de Israel por abandonar las enseñanzas y los principios de Dios. Muchas veces vemos y escuchamos: Dios es malo, Dios es esto, pero nos damos cuenta que el pueblo abandona las enseñanzas, los principios de Dios. Las desgracias empezó después que Salomón murió y vemos la desgracia, cautiverio, y vemos realmente todo esto. Pero los profetas anunciaban que si el pueblo no volvía al Señor, iban a seguir sufriendo. Desgracias que culminaron con la esclavitud del pueblo en Babilonia. Un rey que tenía todo. Su padre David ha dejado las mejores cosas para la construcción, pero su corazón ha apartado de Jehová. Ha abandonado las instrucciones, las enseñanzas. Y vemos qué pasó con él, cuál fue su fin. Y justamente después de su muerte vemos justamente esto, el pueblo sufriendo por en cautiverio. Y justamente en este contexto que ese salmo está hablando. El retorno de los judíos al cautiverio. Ellos habían regresado después de 70 años de esclavitud. Y tenían ellos que reconstruir aquel mismo templo que había construido y que fue destruido. Aquel mismo templo que Salomón había construido algunos años atrás, Israel estaba cercado por pueblos hostiles. Había samaritanos, moabitas, que no querían que Israel reedificase la ciudad de Jerusalén. Y mucho menos el templo. Hacían de todo para impedir ese trabajo. Tampoco todos los judíos tenían regresado de cautiverio. El pueblo era poco, la familia no era numerosa, los hijos eran pocos. En ese contexto estamos en este salmo. Entonces estamos probablemente expresa un sentimiento. Las convicciones de los judíos temientes de Dios. Los piadosos querían reconstruir el templo. Querían reconstruir su propia casa, pero estaba cercado de enemigos. Un pueblo pequeño, con pocos hijos. Entonces ese salmo expresa que sin la ayuda de Dios, ellos no iban a poder reconstruir el templo, la ciudad, reconstruir sus propias casas. No podían reconstruir la nación. Después de 70 años de cautiverio, sin la ayuda de Dios sería imposible. Nada sin la ayuda de Dios puede ser hecho. Todos los esfuerzos que ellos podrían hacer serían en vano si Dios no estuviera con ellos. Y toda esa introducción que acabamos de leer justamente es para aprender y comprender la magnitud de este salmo. Que vamos a analizar esta mañana. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que edifica. Si Dios no es el centro de mi vida, es en vano todo lo que yo hago. Si Jehová no es el principal, el eje que se mueve en mi familia, en vano todo lo que estoy haciendo. Por eso titulé el estudio en esta mañana: si Dios no edifica, en vano todo nuestro esfuerzo. Si Dios no es el centro de mi hogar, en vano todo lo que yo estoy haciendo. Lo objetivo del estudio de esta mañana es que debemos trabajar teniendo en cuenta a Dios.
y encontraremos seguridad, reposo, tranquilidad y bendiciones en Jehová. Para poder entender mejor y sacar una mejor aplicación y comprensión, dividí en 4 puntos estos salmos. Dios es lo que edifica, Dios es lo que guarda, Dios es quien da alimento, Dios nos bendice con familia. Hemos hablado al empezar que justamente este es el fundamento del éxito en la vida de un hijo de Dios. Porque Dios debe ser el centro de la familia. Dios debe ser lo que edifica mi hogar. Y lo demás, Dios va a ir dando a nosotros. Entonces vamos a ver el primer punto. Dios es lo que edifica. Ahí Salmo 127, versículo 1. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Podemos ver entonces en esa larga introducción que hicimos, justamente para entender bien esto. Y podemos ver Salomón tenía todo. Su padre, el rey David, le había dejado seleccionado todo lo mejor para que él pudiera construir el templo. Le ha dejado riquezas, le ha dejado hombres. Prácticamente no le faltaba nada para Salomón. Y por supuesto, Salomón construyó y terminó el templo. Pero también en la introducción vimos y supimos que Salomón no terminó bien su reinado. Pues su corazón se inclinó a dioses ajenos y eso trajo muchas desgracias, muchos problemas. E incluso, tiempo después, culminó a la esclavitud del pueblo, la destrucción de la ciudad y del templo. Justamente cumplió exactamente lo que dice ese salmo. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que edifica. Todo lo que él hizo quedó en ruina, destruido. ¿Por qué? Porque ha dejado los principios, la sabiduría de Jehová. Ha apartado de Dios. Por eso dice el Salmo, si Jehová no edificara, en vano trabaja lo que edifica. Si Jehová no edifica mi hogar, todo el esfuerzo que estoy haciendo va a ser en vano. Realmente, hermano, este principio, si Jehová no edifica la casa, en vano lo que edifica. Debemos entender bien claro esto. Es un principio para todos, hijos de Dios. Entonces sabemos que el templo fue destruido y el pueblo estaba volviendo al cautiverio después de 70 años para poder reconstruir el templo. Entonces ese salmo muestra que si Jehová no edificare, en vano todo el trabajo. Podemos decir que ese salmo se aplica a cualquier construcción o reconstrucción de casa o cualquier proyecto de vida que tenemos nosotros. Se puede aplicar esto. Si el Señor no edificara la casa, en vano nosotros trabajemos. Debemos saber acá que la palabra casa puede designar al templo de Jerusalén. Podría ser también una referencia a los templos de Salomón. O podría ser también que está hablando de la construcción o la reconstrucción del pueblo del exilio. La época de Esdras, Nehemías, que estaba reconstruyendo el templo, la muralla. Pero también podemos saber y entender que la palabra casa en el Antiguo Testamento también significa familia. Entonces acá el salmista nos quiere mostrar que sea que estamos empezando una construcción, o estamos reconstruyendo algo, o estamos pensando en formar una familia, si es que Dios no edificare, en vano será nuestro trabajo. Muchas veces pensamos que esto solamente está refiriendo a construcción, a una casa, pero la palabra casa también se refiere a familia. Los jóvenes que están queriendo formar una familia
Tienen que tener en claro ese principio. Si Jehová no edificare en mi casa, en vano todo lo que estoy haciendo. Puedo tener el mejor trabajo, el mejor sueldo, la mejor casa. Pero si Dios no es el centro de tu hogar, en vano todo esto. En un abrir y cerrar los ojos se puede perder todo. En un abrir y cerrar los ojos se puede destruir todo. Si mis fuerzas están centradas en mis capacidades, en mis bienes, la palabra de Dios dice que es en vano todo esto, si Jehová no edificare. Entonces, cuando somos jóvenes, muchas veces creemos que sabemos los todos, que los padres son los antiguos, que los padres son los cuadrados, que no queremos escuchar los consejos, no queremos buscar la experiencia de los mayores, no queremos escuchar a los líderes, los ancianos de la iglesia. Pensamos muchas veces que son caprichos. Pero este salmo muestra perfectamente esto, hermanos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. Hermanos, si una relación que está en inicio, con fin de matrimonio, en formar una familia, no edifica a Dios, en vano continúa. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Es muy claro el salmista. A la mejor cosa uno puede hacer, la mejor cosa que uno puede hacer, hermano, es descansar en Dios. Hermano, no existe esto que el tiempo va a solucionar. No existe estos, son jóvenes nomás. Pues debemos entender que esto es el problema, es el corazón del ser humano, no es edad. Por esta razón, esa introducción larga que acabamos de tener, y pudimos ver al rey Salomón, él tenía todo. Salomón era el hombre más rico y más sabio de esta época. Hasta que se apartara de Dios. Hermano, no existe una porción mágica. Lo único que puede edificar mi hogar, el único que puede permanecer de pie y firme, es la gracia de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. Este es el principio, este es el fundamento del éxito en nuestra vida. No que yo tenga el buen estudio, no que yo tenga el mejor, pero Jehová debe ser el centro de mi vida. Sea del niño, sea del adolescente, sea de los jóvenes, sea de los mayores, sea de los idosos. Jehová debe ser el centro de nuestra vida. Por esa razón, la importancia de entender bien, para empezar bien las cosas. Y no empezar mal y querer no terminar bien, porque vemos en Rey Salomón que no fue así la cosa. Él era el hombre más sabio y más rico. Y vemos cómo terminó él. ¿Por qué? Porque Jehová no edificó su hogar. Si Jehová no edificara mi casa, en vano trabaja lo que edifica. Este es el principio del éxito. Y debemos llevar en serio esto. Jóvenes que quieren casarse. Jóvenes que creen saberlo todo. Atienda bien. Si Jehová no edificara tu casa, en vano todo lo que estás haciendo. Chicas, fíjense en los varones, si son varones temerosos a Dios. Porque la palabra de Dios dice, si Jehová no edificará la casa, en vano todo lo que estás haciendo. Puede ser la mejor mujer, puede ser la mujer de Proverbios 31, pero si el varón no es temeroso a Dios, es en vano todo el esfuerzo. Si Jehová no edificará la casa, en vano trabaja lo que edifica. ¿Qué significa esta palabra? En vano trabaja lo que edifica. Puede ser que el proyecto no llegara a su fin. Puede ser que sea hermoso proyecto. Puede ser que sea alcanzable proyecto. Pero se olvidaron de algo principal,
Jehová, Dios. Dios no es el centro. El centro están mis emociones. El centro está mi corazón engañoso y perverso. El centro están mis deseos. El centro están mis gustos. Y Dios está en segundo plano. ¿Qué significa entonces en vano trabajo que edifica? Puede ser que el proyecto no llegue al fin. Porque Dios no era el centro. Pues es Dios que controla todas las circunstancias. Es Dios que nos da la fuerza. Es Dios que nos da la salud para seguir. Es Dios que da los recursos necesarios para seguir. Podemos ver un ejemplo, la construcción de la Torre de Babel era un proyecto que no estaba de acuerdo a Dios. Ellos empezaron la construcción, pero no terminaron. Porque Dios no estaba con ellos. Pues si Dios no edificara en vano, trabajan lo que edifica. Es un principio bíblico. Es algo que debemos entender bien esto. ¿Qué puede ser otra cosa? Trabajar en vano. Trabajar en vano también puede significar que inclusive puede ser que terminemos la construcción. Terminemos los proyectos que tenemos. Formemos la familia que tanto estamos anhelando. Pero no haremos uso de ella. Porque Dios no era el centro de esto. Porque Dios nos hacía parte de este plan. Lo que hacía plan eran mis pensamientos, mis ideas, mi guía, pero no era el plan de Dios. ¿Qué podía ser otra cosa trabajar en vano? Puede ser también que terminemos la construcción. Puede ser que utilicemos la construcción, pero al final no vamos a poder disfrutar de la construcción. No vamos a tener gozo, no vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad, porque hicimos las cosas fuera del Señor. Entonces, hermanos, es importante entender esto, que Jehová, si no edificara la casa, es en vano. Puede ser que salga con la mía, puede ser que pueda realizar el proyecto, pero el fin va a ser discordia, el fin va a ser intranquilidad, porque hicimos las cosas fuera del Señor. Y después vienen los lloros, los reclamos, pero las cosas hicimos fuera del Señor. Me surgen unas varias preguntas que estuve haciendo cuando estuve estudiando esto. ¿Será que oramos y colocamos a Dios en nuestros planes? ¿Será que realmente estamos en rodillas orando a Dios y colocando a Dios los planes que tenemos? ¿Será que antes de realizar algún proyecto consultamos a Dios si es su voluntad? ¿Será que estoy en comunión con el Señor, orando, pasando tiempo con Él para tomar decisiones importantes en mi vida? ¿Será que puedo estar tranquilo con la decisión que estoy tomando? ¿Estoy en paz? ¿Será que estoy siendo impulsado por sentimientos en hacer lo que estoy haciendo? ¿Será que puedo afirmar que estoy tomando una decisión en el Señor? Son preguntas importantes muchas veces de responder a nosotros mismos. Porque vemos, si Jehová no edificar la casa, en vano trabaja lo que edifica. Si no estoy leyendo mi palabra, si no estoy orando a Dios, no estoy pasando tiempo con el Señor, ¿cómo puedo decir que estoy tomando una decisión en el Señor? Si estoy lejos de la palabra de Dios, si estoy lejos de la comunión de Dios, apenas estoy veniendo a la iglesia, y cuando vengo tarde luego. ¿Cómo puedo decir que estoy tomando en el Señor? Y acá vemos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. Hermanos, debemos tener cuidado.
Jóvenes, tenemos que tener cuidado. Si Jehová no edificar la casa, en vano lo que estamos haciendo. Si Jehová no está aprobando mis planes, mis proyectos, en vano seguir. Lo mejor que podemos hacer es parar, esperar, orar, buscar consejos, analizar, meditar y no dejar ser guiados por nuestros impulsos. Porque será peor. La palabra de Dios dice, en vano trabaja lo que edifica. En vano será todo nuestro esfuerzo si estamos tomando decisiones importantes en nuestra vida fuera del Señor. Tenemos que entender, hermanos, y comprender que todas las cosas que debemos hacer tienen que ser en el Señor. Y el Señor nos dará una paz, un entendimiento que solamente Él nos puede dar. Pero para eso tenemos que buscar estar en comunión con el Señor. Para eso tenemos que buscar tener comuniones y buscar consejos para poder saber si estoy tomando una decisión en el Señor. Porque el salmista dice, si Jehová no edifica la casa, en vano todo lo que estamos haciendo. Va a ser peor, más consecuencias. Y vemos hoy en día muchas veces hogares, familias destrozadas, justamente porque no han escuchado consejos. Porque en su juventud creía que sabía todo, imprenta algo fuera del Señor. Las consecuencias son terribles. Vemos separaciones, vemos hijos criando sin sus padres. O muchas veces uno queda con el hogar, pero su hogar queda totalmente destrozado. No hay paz, no hay armonía, porque todo se hizo fuera del Señor. A lo mejor no es el tiempo, no es el momento. Podemos descansar en Jehová. Salomón en varios pasajes del libro de Eclesiastés nos muestra justamente esto. Nos muestra que podemos disfrutar de las cosas de Dios. Pero en Dios, Dios nos da este paso. Dios nos da este gozo en su debido momento. Cuando Él quiere, porque Dios es soberano. Dios está en el control de las cosas. Vamos a leer alguno nomás para Eclesiastés 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Porque el hombre que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. Dios da esto, hermanos. Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte.
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultades para que coman de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dios nos da el disfrute de la vida. Dios nos da la alegría, es un don de Dios en su debido tiempo, en su debido momento. Entonces, queridos hermanos, debemos aprender bien esa lección que nos deje. Podemos trabajar arduamente, podemos esforzarnos, pero si Dios no edificara, no sirve de nada. No vamos a tener paz, no vamos a disfrutar, no vamos a tener gozo, si Dios no edificara lo que estoy haciendo. Pues el primer punto, y podemos ver justamente esto, que Dios es lo que debe edificar. Si Dios no edifica, en vano todo lo que estoy haciendo. Segunda cosa que nos va a enseñar este salmo en esta mañana, Dios es lo que guarda. No es mi fuerza, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia, es Dios que me guarda. Ahí está el versículo 1 del Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La segunda cosa que nos muestra ese salmo es la protección de la ciudad. Sabemos acá que en ese contexto que el salmo era la reconstrucción del templo, de la muralla de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Había enemigos que no querían que ellos construyesen. Había enemigos que no querían que podían seguir con esto. Pero vemos que Esdras y Nehemías muestran que entendieron perfectamente este principio. Si Jehová no edificare, en vano lo que están haciendo. Sabemos que surgió problemas, sabemos que hubo muchas dificultades al intentar la reconstrucción, pero Esdras y Nehemías utilizaron el principio sabiendo que si Dios no edificara, en vano los que trabajan. Si Dios no guardara la ciudad, en vano velía lo que hacía. Por esta razón, Esdras proclamó que solo la obediencia a Dios debería ser el centro de la vida de Israel. Que no valdría la pena solo la construcción física del templo, sino que era necesaria una santidad, una obediencia a Dios. Y Nehemías, la reconstrucción de las murallas, estaba en ruinas y tenía la misma visión. El mirar el dueño de la obra. Ella no es problema. Oraba y trabajaba. Oraba y organizaba. Con una mano la espada y con otra mano estaba trabajando. Pero entendía los principios. Esdras dice que era necesaria la santidad, que era necesaria obediencia a Dios. Por esa razón, de vano vamos a poner guardias, seguridades, si Jehová no guarda mi casa. Con eso no estamos diciendo que hoy vamos a dejar las ventanas abiertas, no vamos a abrir las puertas porque Jehová está ahí. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que podemos descansar en Dios y saber que Dios está en el control de todas las cosas. Con eso estamos a saber que Dios es lo que guarda mi familia. Que Dios que guarda las cosas. Porque si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Vemos la seguridad y vemos que es Dios lo que nos guarda a nosotros. Por supuesto que hoy en día tenemos que tener precauciones, tenemos que poner redes, tenemos que poner varias cosas. No estamos diciendo que vamos hoy en día tener un descuidado, que vamos a dejar todo abierto. Pero sí podemos tener una tranquilidad, una paz. Y si Jehová edifica mi casa, Dios me va a guardar. Tercera cosa que nos va a mostrar ese salmo, que Dios es lo que nos da los alimentos. No debemos estar afanados
qué vamos a comer, qué vamos a tener, porque Dios está en control de todas las cosas. Versículo 2. Por demás, es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. La Biblia de América traduce un poquito diferente. Ella traduce de esa manera: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acordéis tarde, que comáis el pan de afanoso labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Acá en la Biblia de América muestra en vano, prácticamente la tercera vez que encuentran en ese salmo la palabra en vano. En vano trabaja, en vano vela o que guardia, y en vano te levantáis la madrugada y acostáis tarde. Entonces lo que el salmista está diciendo acá es que en vano los que trabajan en la edificación de la casa, si Jehová no edificar la casa. En vano la guardia de las ciudades, si Jehová no guardar la ciudad. Y ahora dice que en vano levantar de madrugada, dormir tarde, para el pan de cada día. Que Dios está en el control de todas las cosas. Debemos entender y aclarar que el Salmo acá en ningún momento quiere glorificar la pereza. Ahora no tengo que trabajar, ahora puedo dormir, levantar tarde. Total, Dios no está mostrando esto el Salmo. Porque la propia palabra de Dios rechaza la actitud humana irresponsable. El que no trabaja y no come, dice la palabra de Dios. En ningún momento acá el salmista está diciendo que podemos estar tranquilos, dormir, levantar tarde, no trabajar, si haragán. No está diciendo esto. Lo que está mostrando acá es que debemos descansar en Dios. Tenemos que hacer lo que corresponde a nosotros, nuestra parte. Y Dios hará lo demás. Proverbios 6, para mostrar que Dios rechaza la irresponsabilidad. Proverbios 6, versículos 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Y por último, Proverbios 24, 20. El perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En ningún momento entonces acá el salmista está diciendo que seamos perezosos, que no trabajemos, que no debemos hacer más las cosas que nos corresponden a nosotros. No. Sí debemos trabajar, sí debemos hacer que nos corresponde, pero lo que nos está mostrando es que Dios nos va a proveer. Lo que el salmista quiere enseñar y mostrar acá en ese versículo es que realmente podemos confiar en Dios. Lo que Él condena es la excesiva preocupación de los que no confían en Dios. La preocupación humana y muchas veces la disconformidad logran que las personas no disfruten de las bendiciones y de la misericordia de Dios. Muchas veces la gente piensa que riquezas, tener mucho dinero, trae paz, trae tranquilidad. Eso no es cierto.
Porque aquel que tiene quiere más y más y más. Nunca está satisfecho. Y los que no conocen a Dios nunca va a estar satisfecho. Porque por nuestra naturaleza somos personas egoístas y queremos cada vez más y más y más. Es esto que Dios condena acá. Dios lo que está mostrando y condena es las excesivas preocupaciones. Tengo que levantar más temprano para trabajar más y tengo que dormir más tarde para poder hacer más horas extras. Y muchas veces estoy sacrificando y no estoy haciendo edificado mi casa por Jehová. Mateo 6, 31 y 34. ¿Alguien puede leer? Mateo 6, 31 al 34. El salmista entonces acá es claro. No importa si levantamos temprano a trabajar, a acostar tarde por dedicar más tiempo al trabajo. Dios le dará el sueño reparador al buen descanso a su amado. Debemos entender muy bien que esa referencia a su amado es exclusivo para todos aquellos que voluntariamente obedecen a Dios. Estos son su amado. Aquellos que voluntariamente obedecen a Dios. Aquellos que voluntariamente están hoy acá con un corazón temeroso a Dios, que viene a alabar a Dios. Luego dice, pan de dolores, significa el esfuerzo del ser humano que trae angustia, los que esfuerzan desmedidamente en su trabajo, pues es en vano, pues nunca tendrá satisfacción, pues la satisfacción solamente viene por parte de Dios. Por esta razón el salmista dice, en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan afanoso labores, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Podemos poner un ejemplo como un agricultor. El agricultor va y planta semilla y descansa en Dios. Y llueve, sol, pero ¿qué hace el agricultor? Cuida de la planta. Le va a quitar los yuyos, pero llega la noche, va a dormir descansando. Y Dios está en el control de las cosas. Y Dios tiene que hacer brotar esto. Y este es el principio para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a nosotros. Y Dios hará la parte que responde a Él. Muestra una vez más que Dios proveerá. Entonces, queridos hermanos, debemos entender que si Dios edificara mi casa, si Dios está en el control de todas las cosas, si Dios edificare mi casa, será prosperada. Que si Dios cuida de mi casa, tendrá protección. Si Dios edifica mi casa, por supuesto, tendrá descanso, pues Él tiene el cuidado de mí. Y por último, Dios nos bendice con familia. Los hijos eran muy deseados en Israel en aquella época. En la verdad eran muy deseados por todo el Oriente, en aquella cultura antigua. En aquella época no existía plan de salud, no había aposentadoría, no había abrigo para viejos. Eran los padres que dependían de los hijos cuando eran viejos. Entonces, justamente por eso dice, cuanto más hijos, mejor. Entonces tener muchos hijos en aquella época era algo normal. No solamente protección y no solamente protección y sostenimiento a los padres cuando eran viejos, pero también era protección a la ciudad. Justamente esta era la situación acá del Salmo. El pueblo de Israel estaba volviendo del cautiverio, las familias eran menores, las dificultades eran mayores de cuando ellos tenían paz, cuando estaban ellos en prosperidad. Habían persecuciones, enemigos. Los enemigos no querían la reconstrucción del muro.
La familia estaba siendo amenazadas por los enemigos. Entonces, ¿qué pasaba? Eran convocados ellos en la puerta de la ciudad. Porque en la puerta de la ciudad eran el tribunal, era allí que sentaban los jueces. Entonces los casos eran juzgados. Eran en las puertas de la ciudad que las situaciones eran aclaradas. Los negocios eran cerrados. Entonces estos hombres estaban siendo convocados y ser confrontados por sus enemigos para resolver un caso. Y el hombre iba acompañado de sus hijos. Y ese es el cuadro que va a mostrar acá del versículo 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con el enemigo en la puerta. Entonces, la puerta de la ciudad, en el momento de conflicto y de confronto, él no iría a quedar avergonzado, porque estaba cerca de sus hijos que estaban allí para dar protección a él. Entonces, lo que los salmos nos trae en estos versículos es una comparación de los hijos con los guerreros. El guerrero cuya aljaba, que era la aljaba, era una caja donde se guardaban las flechas de los soldados de esta época. Y además, en su mano llevaba la flecha. Y estos hijos eran las flechas. Que se llenaba su aljaba para el combate. Y es justamente esa figura que utiliza el salmista. Por lo tanto, ¿quién es lo que daban estos hijos queridos y deseados? ¿De dónde vienen estos hijos? Y justamente es lo que muestra este salmo, que no somos nosotros que damos hijos, pero sí Dios. Dios nuevamente no controla de las cosas. Es Dios que nos da hijos para nosotros, pues es herencia de Jehová, son los hijos. Cosa de estima de fruto del vientre, es Dios que da a sus amados, hermanos queridos. Los hijos vienen de Dios, es herencia de Jehová. Son los hijos, es una bendición tener hijos. Los hijos vienen de Dios y ahora tiene más sentido ese cuadro del salmista, mostrando que así como Dios edifica la casa, de la misma forma guarda la ciudad, de la misma forma que Dios da el pan, de la misma manera que Dios da los hijos son motivo de alegría, que son y serán instrumentos de Dios para protección, y no solamente de los padres, pero también de la ciudad, de la comunidad, de la iglesia, de un país. Es Dios que da los hijos. Ellos son herencias del Señor. Feliz el hombre que llena el aljab de ellos. Dios nos da todo. Pero hay un principio que nunca hay que ser olvidado. Si Jehová no edificare, en vano todas las cosas. Pero si Jehová edificare, Dios nos va a dar todo. Todo lo que una persona quiere, Dios nos va a dar. Protección, cuidado, familia. Dios da todo. Si Jehová edifica la casa. Hermanos queridos, con este salmo podemos ver que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios es soberano, creador del cielo y de la tierra, que es en su soberanía de Dios, la providencia de Dios sobre todas las cosas. Nuestro Dios reina, Él es Señor, Él está en control de todas las cosas, es quien edifica nuestra casa, quien nos protege la ciudad, quien nos da el pan y quien nos bendice con hijos, nos da seguridad, nos da protección. Muestra nuestra inutilidad en nuestro esfuerzo. Muestra nuestra inutilidad en los trabajos en este mundo sin la bendición de Dios. Vamos a trabajar en vano, vamos a sudar, vamos a cansarnos, esforzarnos para nada si Dios no está con nosotros. Nuestro esfuerzo será en vano, al pedo, sin sentido. Es Dios que preserva,
Es Dios que sostiene y mantiene a su pueblo. Entonces, este salmo nos enseña total dependencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, debemos entender entonces que Dios es soberano, que Dios nos provee todas las cosas, edifica nuestro hogar, nuestra familia, protege la ciudad, nos da el pan, nos bendice, nos da hijos, nos da familia, nos da seguridad. Dios preserva y sostiene todo a su pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Lo que enseñó nuestro Salvador en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad a Dios primeramente, y todas estas cosas Dios nos va a dar por añadidura. Protección, cuidado y familia. Esto debe ser nuestro objetivo principal en nuestra vida. Buscar a Dios en primer lugar. Conocer a Dios. Tener comunión con Él. Estar en paz con Él. Tener a Dios a nuestro lado. Este debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. No es procurar casar, buscar un buen empleo, tener una carrera universitaria, tener un buen sueldo. Ojos, no digo que está mal esta cosa, es bueno desear esto. No digo, pero no debe ser nuestro primordial, no debe ser nuestro objetivo. Debemos anhelar, porque no son cosas malas, son lindos objetivos, son lindas metas, pero nuestro objetivo mayor en nuestra vida no son estas cosas. Pero sí buscar a Dios sobre todas las cosas. Ese debe ser nuestro objetivo. Es lo que dará sentido a nuestra vida, porque sin Dios ninguna de estas cosas vale la pena. O llenar nuestro corazón, darnos paz, gozo, tranquilidad, pues acabamos de estudiar y creo que la palabra de Dios fue muy claro con nosotros hoy. Si Jehová no edificara mi casa, en vano los que trabajan. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, tu palabra de aliento. Realmente cada uno de nosotros podemos analizar nuestras vidas, Señor. Estos principios que tú nos has traído hoy, Señor. Y tú debes ser el centro de nuestra vida. Tú dices en tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Tu Santo Espíritu nos puede quebrantar a cada uno de nosotros. Y podemos realmente, como padres, realmente reconocer nuestros errores. Muchas veces fallamos. Muchas veces realmente, Señor, tú no es muchas veces el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Y que realmente podemos esas instrucciones primeramente aplicar en nuestras vidas. Podemos transmitir también a nuestros hijos. Y que realmente, Señor, podemos llevar esta mañana en serio, comprometernos, Señor. Si Jehová no edificare mi casa, en vano todo lo que yo hago, Señor. Gracias de hoy por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.